Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice la Biblia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oremos. Señor Dios, Padre eterno, damos gracias, Señor, por este día. Qué bueno, Señor, es reunirnos en torno a tu palabra y saber, Dios, que siempre tienes algo que hablar a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, siempre a preparar nuestros corazones cada vez que vengamos a la iglesia, Dios. Que haya ese sentir en nuestras vidas de que hables a cada uno de nosotros y tener un corazón preparado, dispuesto para escuchar tu palabra. Te pedimos en esta tarde, Señor, que obres en nuestras mentes, corazones, que nos permitas a salir de este lugar, Señor, tener un deseo firme, fiel, ferviente, por aplicar tu palabra a nuestras vidas. Gracias te damos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las grandes preocupaciones por parte del apóstol Pablo, mencionada en esta corta epístola que lleva el nombre a los Efesios, precisamente es el asunto de el fortalecerse en el Señor. Todo este capítulo 6, los versículos 10, tiene que ver en adelante con lo que se conoce como la armadura de Dios. Y hay algo que resalta bastante en este pasaje, y es que no solo el apóstol Pablo está manifestando una preocupación por los creyentes allí en Éfeso, sino también, sumado a esto, lanza una advertencia a ellos. ¿A qué me estoy refiriendo? Pablo tiene la preocupación y a su vez advierte a los creyentes de Éfeso para que continuamente se estén fortaleciendo en el Señor. ¿Cuánto hace falta en los cristianos que tengan en cuenta ese principio? El Señor desea que cada uno de nosotros como salvos nos estemos fortaleciendo continuamente en Él. Esta palabra, como dice Pablo en el versículo 10, fortaleceos, es un término interesante. La palabra griega da la idea de robustecerse. El término griego es endunamosteis. Esto significa robusteceos en el Señor. Y lo que me sorprende es que el apóstol Pablo habla de esta amonestación, advertencia, preocupación que tiene por los de Éfeso, en un contexto donde él cita las acechanzas del diablo. Siempre las acechanzas del diablo serán peligrosas. El cristiano debe tener en cuenta que aparte de que tiene un problema con su carne, también tiene un enemigo espiritual. Y Pablo habla precisamente de que la lucha no es contra sangre y carne. Así que tenemos un enemigo espiritual y en este contexto de las acechanzas del diablo, Pablo habla de la importancia del estarse fortaleciendo. Pablo menciona en este capítulo acerca de que siempre debe estarse fortaleciendo el creyente, pero que a su vez que es importante que entienda que van a haber acechanzas, va a intentar el diablo obstaculizar, inutilizar al cristiano. Y por eso Pablo comienza en este pasaje, los versículos 10 en adelante, mencionando de la importancia de fortalecerse en el Señor. Pablo dice, por lo demás, es decir, en vista de lo que voy a decir, ruego hermanos, fortaleceos en el Señor, y noten dónde viene la fortaleza, y en el poder del Señor. Existe un grave peligro en la vida de los cristianos y es precisamente el estar débiles. ¿Sabe usted que debilitarse como cristiano es algo peligroso? Por eso el apóstol Pablo en este pasaje habla con un tono de urgencia, como mencioné hace un momento. Habla de su preocupación por los creyentes de Éfeso, pero a su vez les advierte y les amonesta a la necesidad de estarse continuamente fortaleciendo. Es peligroso entonces andar débil en nuestra vida cristiana. Por eso entonces el apóstol Pablo les dice, miren, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ante tal abrumadora situación como puede ser incluso las acechanzas del diablo, Pablo les dice, deben ustedes tener en cuenta que es importante estarse fortaleciendo en el Señor. Y como dije hace un momento, siempre será peligroso el que el cristiano se debilite. De ahí he tomado el título del mensaje para esta tarde. Voy a predicarles de algo que he titulado El peligro de debilitarse. Muchos cristianos no consideran esto como peligroso. El cristiano cree que debilitarse en su vida es algo que no tiene tanta relevancia o importancia, pero sí es muy peligroso. Si no fuera así, la Biblia no nos advertiría y nos amonestaría acerca de cuidado con debilitarse. Quizá en esta tarde haya algún cristiano aquí debilitado en su vida espiritual. Y tal vez debido a esa condición, a esa situación, él no considere que sea tan importante, no lo considere tan grave en su vida, pero sí es muy peligroso debilitarse. Por eso la amonestación es muy clara, ¿no? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Pero también la Biblia nos presenta en el Antiguo Testamento un ejemplo de lo peligroso que puede resultar debilitarnos como cristianos. Para ello quiero que me acompañen allí a Jueces capítulo 16 y que leamos los versículos 1 hasta el versículo número 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Versículo 3. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Si hay un ejemplo notorio de lo peligroso que puede resultar en la vida de el que es salvo, el que tiene una relación personal con Dios, es Sansón. Todos saben acerca de la vida de Sansón, ¿no? Quizá este sea uno de los personajes más conocidos del Antiguo Testamento. Hay otros también. Pero la historia de Sansón nos ilustra qué tan peligroso puede ser el debilitarnos. Para apreciar esto entonces, podemos mirar un poco acerca de la vida de Sansón. Saben ustedes que Sansón tenía una fortaleza física extraordinaria, ¿no? Es conocido precisamente por esa gran fuerza física que tenía. Pero a veces la gente piensa que quizás Sansón era corpulento, era musculoso, pero la Biblia no dice nada de eso. Lo que lo hacía que este hombre tuviera una fortaleza extraordinaria era esa relación que tenía con Dios. Relación que se expresaba en el famoso voto nazareo. Quizá podría ser que Sansón fuese un hombre no corpulento, podría a lo mejor ser de baja estatura, podría no ser musculoso. Casi siempre las ilustraciones que dan las Biblias o en algunas películas presentan a Sansón como un hombre musculoso. La Biblia no dice nada de eso. Lo que sí la Biblia afirma es de que su fortaleza provenía de esa relación, de ese voto nazareo, de esa consagración que él tenía para con Dios. Vemos tal fortaleza en la vida de él. ¿Qué tal si miramos, por ejemplo, el capítulo 14 de Jueces? Miren los versículos 5 y 6. Allí dice: y Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Mire qué gran fortaleza tenía Sansón. Tomar y despedazar a un león, imagínense, con sus manos, sin tener nada. No tenía una espada, no tenía quizá alguna gran arma, pero dice la Biblia de que Sansón despedazó a aquel león sin tener nada en su mano. Esto nos habla de su tremenda fortaleza física, ¿no es así? Ahora, en el capítulo 15 de este mismo libro, veamos allí versículos 14 y 15, vuelve y nos menciona la Biblia acerca de esta gran fortaleza de este hombre. Capítulo 15, versículo 14 y 15 de Jueces. Así que vino hasta Lehi. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Noten lo que dice la Biblia. Este hombre, Sansón, vino hasta Lehi. Los filisteos están allí y con una quijada, note eso, de asno fresca, toma y mató a 1000 hombres de aquellos filisteos. Una gran fortaleza física, ¿no es así? Una habilidad, un solo hombre. Imagínense que aquellos de aquel tiempo tendrían armas. Como filisteos tendrían una gran coraza, armadura, pero este hombre con la simple quijada de un asno fresca mató a 1000 hombres. Fortaleza física. La fortaleza de Sansón es evidente en el libro de Jueces. Claro, hubieron otros jueces, pero este juez, si hubo algo que lo caracterizó a Sansón, fue su gran fortaleza física. Pero como dije hace un momento, su fortaleza no provenía de él. No fue que quizá era algún hombre que se ejercitaba mucho, algún gran fisiculturista, algún hombre que se encargaba de alzar pesas. No, su fortaleza provenía de la relación del voto nazareo que tenía con Dios. Capítulo 16 de Jueces, versículo 3. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad, con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. ¿Se imaginan ustedes tomar las puertas de una ciudad que, si ustedes han visto algunas películas, unas puertas enormes?
macizas de bronce y hierro, pero dice que este hombre tomó las dos puertas, las arrancó tal y como estaban, con sus pilares, y aparte de eso, se las pone en el hombro y las subió a un monte. Piensen en eso. Su fortaleza era extraordinaria. Era un hombre que tenía una fuerza física descomunal, no humana. Así que entonces Sansón tenía gran fortaleza. Pero ¿de dónde provenía? La Biblia es muy clara para decir que esta fortaleza vino como resultado de aquel voto nazareo, cuando Dios, a través del ángel de Jehová, que era Cristo manifestado antes de humanarse, le habló a sus padres, a Manoa y a su esposa. Les habló acerca de aquel ser extraordinario que nacería y que sería el encargado de libertar por un tiempo al pueblo de Israel de la esclavitud, de la opresión de los filisteos. Esto entonces es muy claro que no solo Sansón, sino que los mismos enemigos de Sansón comprendían que Sansón tenía una gran fortaleza. Mire lo que dice la Biblia en Jueces capítulo 16, versículo 5 y 6. Y vinieron a ella, o sea a Dalila, los príncipes de los filisteos, y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo le podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Mire que incluso los mismos filisteos entendían la gran fortaleza de Sansón, pero ¿dónde estaba? Porque ese fue básicamente el acuerdo que hicieron con Dalila. Engáñele, infórmese en qué consiste su gran fortaleza, porque créame que volvemos al mismo asunto. Si Sansón fuera un hombre corpulento y musculoso, pues sería notorio, ¿no? De sus músculos dirían. Pero hay algo misterioso, dicen los filisteos. ¿En qué consistirá? Engáñale, infórmate en qué consiste su gran fortaleza para que lo podamos atar, dominar. Y cada uno de nosotros, los príncipes filisteos, te haremos 1100 siclos de plata. Dalila entonces viene y le dice a Sansón que le declare en qué consiste su gran fuerza. ¿Cómo puede ser atado y ser dominado? Incluso Dalila, los filisteos tenían ese conocimiento de que la fortaleza de Sansón no provenía de él, provenía de algo especial. Y era la misión de Dalila. Para eso tomaron los filisteos a ella, le chantajearon, le ofrecieron dinero para que precisamente descubriese en dónde estaba el secreto de la fortaleza de Sansón. Pero hay algo triste acá. Este hombre era fuerte, ¿no? Mientras estuvo en esa relación con Dios, tuvo esa fortaleza. Sin embargo, el capítulo 16, versículo 7, nos habla de la necedad de Sansón. Fíjese en el versículo 7. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes, que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Así que entonces el ejemplo de Sansón es notorio. Un hombre con una fortaleza proveniente de Dios. Pero ahora, en segundo lugar, mire la necedad de Sansón. Ante la pregunta que le hace Dalila: dime en qué consiste tu gran fortaleza, ¿cómo puede ser atado o dominado? Sansón al principio obviamente la engaña y le dice en el versículo 7 que si lo atan con 7 miembros verdes, entonces él dice: me debilitaré. Miren el versículo 7. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 miembros verdes, que aún no estén juntos, entonces me debilitaré. Y mire lo que viene después: y seré como cualquiera de los hombres. Sansón sabía, ¿no? ¿Qué pasaría si él se debilitaba? Si él se debilitaba, se volvería como cualquiera de los hombres. Y aquí es donde está el peligro de debilitarse, hermanos. Cuando el cristiano se debilita, le pasa de manera similar que Sansón. Sansón lo sabía. Él tenía en cuenta, porque mire las palabras de él. Aunque no le dijo a Dalila lo que le mencionó de los 7 mimbres verdes, no era verdad. Ahí no estaba el secreto de su fortaleza. Pero sí Sansón sabía qué pasaría en su vida si se debilitaba. ¿Sabe qué dice él? Si me debilito, quedo como los demás de los hombres. Por eso fue necio, ¿no? Aunque sabía eso, Sansón actuó de una manera necia porque fue descuidado en esa parte. Sansón dice: si me debilito, Dalila, luego de que me aten con los 7 miembros, que no era verdad, los 7 miembros verdes, la verdad es que seré como cualquier hombre, pero ahí no estaba su fortaleza. Sansón sabía qué pasaría si se debilitaba. Como la realidad, hermanos, es que cada cristiano sabe, ¿no? Usted sabe qué pasa si se debilita en su vida cristiana, ¿no? Lo sabe, ¿no? No creo que haya que ahondar mucho en estas verdades. No creo que haya quizá que instruirle mucho al cristiano. Decirle: mire, tenga cuidado porque el día que usted se debilite es peligroso. Todo lo tienen claro, ¿no? Pero le sucede muchas veces como Sansón, que aunque lo saben, actúan de forma
necia. Y Sansón entonces se olvidó de algo muy importante. Sansón pasó por alto el principio de su fortaleza y era su dedicación a Dios como nazareo. En el libro de Números capítulo 6, anótelo usted y léalo en su casa, ese voto nazareo implicaba una consagración por algún tiempo que podía ser un hombre o una mujer en la cual se consagraba a Dios. Y una de las señales visibles de ese voto era que no se cortaba el pelo, porque era una afrenta, era una separación. En aquel tiempo no era que, como dicen algunos, que todos los hombres acostumbran a ser mechudos, como algunos dicen, de pelo largo. No, abiertamente era la manifestación de esa afrenta, que estaba dispuesta la persona a llevar esa afrenta de consagración. ¿Cómo? Mostrarlo mediante su pelo. Porque algunos piensan que la fuerza de Sansón era el pelo, y así lo presentan las películas, y tampoco estaba allí. El pelo simplemente era la señal externa de ese voto nazareo que había hecho. Un nézer, un nazareo, que es un consagrado a Dios. Sansón lo sabía, pero Sansón lo menospreció, ¿no? Usted mira en la vida de Sansón, Sansón tuvo en poco ese voto nazareo. Y ese voto nazareo implicaba que no podía contaminarse, no podía beber bebidas alcohólicas, no podía acercarse a cadáver, contaminarse. Y usted mira en la vida de Sansón, Sansón pasó por alto ese voto nazareo, fue irresponsable. Esa fue la necedad de Sansón. Y así sucede en el tiempo de ahora. Un indicador que ese cristiano se está debilitando es que comienza a pasar por alto sus deberes y compromisos, porque el voto nazareo, ¿qué es un voto? Un compromiso. El compromiso de todo el tiempo es un nazarerato, no cortarse el pelo, no tomar nada del fruto de la vid, no contaminarse con cadáver. Ese es un compromiso que había hecho Sansón y Sansón lo tuvo en poco. Eso se llama necedad. Y muchos cristianos actúan de esa manera. Cuando el cristiano comienza a olvidarse de sus deberes y compromisos para con el Señor, para con su Dios, ¿qué sucede? Se debilita y se vuelve vulnerable. Porque una vez Sansón le dijo a esta mujer que tanto lo molestaba, tanto lo fastidiaba, le dijo que el secreto era que era nazareo y nunca había pasado navaja sobre su cabeza. Ella le toma, le quita el pelo y ¿qué sucedió? En ese momento Sansón se debilitó. Así que entonces el pasar por alto nuestros deberes como cristianos nos debilita. Mire, no hay mayor cosa que debilite a un cristiano que comience a echar en saco roto sus deberes. ¿Sabe usted que tenemos deberes como cristianos? ¿Sí o no? ¿Tenemos compromisos para con el Señor? Sí. Y cuando ese cristiano comienza a olvidarlos, a pasarlos por alto, así como Sansón menospreció su voto nazareo, ¿qué creen que pasó con Sansón después de que echó en saco roto su voto nazareo? Se debilitó. Hay muchos cristianos debilitados porque están dejando de lado sus deberes como cristianos. Están pasando por alto su compromiso. Un cristiano sin compromiso es un cristiano débil en su fe, porque los compromisos tienen la particularidad de mantenernos fortalecidos en el Señor. Los compromisos con el Señor hacen eso. Por eso es que debemos estar fortalecidos en el Señor. Por eso es que usted debe estar haciendo continuamente compromisos con el Señor, mirando sus deberes como cristianos, porque eso lo va a mantener fortalecido. Pero cuando el cristiano echa en saco roto eso, cuando ya no le importa sus deberes, cuando comienza a menospreciar sus compromisos para con el Señor, viene debilidad a su vida. O déjeme se lo cito en otra palabra que es muy usual en el cristianismo de este tiempo. ¿Sabe cuál es la palabra típica y característica de algunos cristianos que no han entendido que se están debilitando y están en un serio peligro y que quieren justificarlo y que parezca no tan malo? La palabra característica en este tiempo de algunos cristianos es: estoy desanimado. Sí. ¿Qué pasa, hermano? Estoy desanimado. Pero nunca dirá ese cristiano: estoy debilitado, que es lo correcto. ¿Y por qué estás debilitado, hermano? No, porque es que resulta que estoy leyendo mucho la Biblia, estoy muy comprometido con el Señor en oración, estoy muy ferviente en los compromisos con el Señor. No, es lo contrario. Leer la Biblia, asumir los compromisos delante del Señor, llevarlos a cabo, vivir como el Señor nos dice que vivamos, no desanima a nadie. Es lo contrario, lo que causa el desánimo. ¿Cree usted que leer la Biblia desanima? Bueno, para algunos sí, porque no la quieren obedecer. Pero con un corazón correcto, con la actitud adecuada, leer la Biblia, ¿desanimará a alguien? La oración, cuando usted ora realmente al Señor, cuando permite que Dios trabaje en su corazón a través de la oración, cuando usted confiesa su pecado delante de Él, ¿eso lo desanima? El congregarse en la iglesia local con una buena actitud, participar en los servicios con un buen corazón, ¿desanima? Pero cuando se hace de una forma inadecuada, eso en lugar de animar, desanima. Y muchos cristianos son insensatos como Sansón. Es que Sansón sabía, Sansón dice: el día que me debilite, hasta ahí llego, soy como cualquiera. Soy del común, como un hombre más.
Y el cristiano debería tener eso en cuenta. El día que se debilite usted, hermano, como cristiano o como cristiana, créame que será muy semejante al inconverso. Porque comenzará a transitar por sendas de pecado, comenzará a tomar malas decisiones, comenzará a actuar y tomar las formas del mundano. Será muy semejante como cualquiera de los de allá afuera. Luego, ¿es peligroso debilitarse? Sí. En tercer lugar, ¿por qué es peligroso debilitarse? Para responder acertadamente esta pregunta, es necesario mirar una vez más el libro de Jueces. Cómo Sansón, las palabras que pronunció por él mismo, no fue alguien que se las dijo, él mismo las pronunció, dictaminan por qué es peligroso. Capítulo 16 de Jueces, versículo 7. Note lo que dice. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré, note esta frase, como cualquiera de los hombres. Versículo 11. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré. Y otra vez, y seré como cualquiera de los hombres. Versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Sansón lo entendía, aunque lo sabía, no se cuidó de esto. Y es que ese es el grave problema de los cristianos hoy en día. Usted sabe qué sucede cuando usted cierra su corazón a la palabra de Dios, cuando deja de orar, cuando tiene mala actitud, cuando no confiesa su pecado, cuando no se congrega. Usted sabe qué pasa, ¿no? O si no, se lo voy a recordar. Su carne se le va a levantar. Y comienza usted a parecer más mundano que cristiano. ¿O qué cree? ¿El Señor no dijo claramente que el espíritu está dispuesto pero la carne es débil? ¿O por qué le amonestó allá a Pedro y a los discípulos? Oren para que no entren en tentación. ¿Por qué? Porque si se debilitaban en la oración, ¿qué pasaría? Su carne comenzaría a gobernarlos. Y hay muchos que saben, mire, suspenda usted la lectura de la Biblia, suspenda su comunión con Dios y le aseguro que usted va a comenzar a comportarse muy similar a lo que antes era de ser salvo. Es peligroso debilitarse, ¿no? Sansón dijo: mire, si yo me debilito, me vuelvo como cualquiera de los hombres. Peligroso, ¿no? ¿Qué peligroso es esto? De acuerdo a lo que menciona Sansón y lo que dice aquí la Biblia, un hijo de Dios debilitado es muy semejante a cualquiera de los hombres. Quizá esa sea la razón por qué hay algunos que se parecen tanto a los del mundo. ¿Por qué? Están débiles. Quizás esa sea la razón por qué muchos aquí, que aunque han sido salvos, la verdad es que se han debilitado y porque es que toman formas, su apariencia, sus palabras, su forma de vida es muy semejante a la del mundo. Créame que no es porque estén muy fortalecidos en el Señor, es porque están débiles. Ahora, quiero preguntarle a usted en esta tarde, ¿está usted consciente de lo peligroso que es que usted esté débil en su fe? Quizá me esté escuchando algún débil en la fe, algún Sansón, que aunque sabe, si yo me debilito, no, si yo dejo leer la Biblia, usted no sabe, pastor, cómo yo era en el mundo. No, pero usted puede volverlo a saber. ¿Cómo? Debilítese y verá que vuelve a ser muy semejante. Usted no sabe la clase de persona que era yo. Yo era peleonera, yo era esto, yo era... Debilítese y va a ser como era. ¿Está usted consciente de eso? ¿Sabe que es peligroso debilitarse? Es ahí donde cobra una vital importancia lo que Pablo dijo: fortaleceos en el Señor. Endunamostes, robusteceos en el Señor, en el poder de su fuerza, porque fuera de la esfera de la salvación somos débiles. No se crea tan fuerte, no somos tan fuertes, somos débiles. Y cuánto más en el asunto del pecado, de las cosas que no agradan a Dios, somos débiles y es allí donde debemos fortalecernos en el Señor. De ahí la amonestación, de ahí lo que es el ministerio de la iglesia, de ahí la exhortación, la amonestación de la Biblia. ¿A qué? A leer la Biblia, a orar. ¿Por qué cree? ¿Porque somos religiosos? ¿Porque somos fanáticos y andamos desocupados? Porque hay gente que lo piensa así. Ah, pues me dicen que lea la Biblia, que ore, que me ore. Es porque eso es para gente desocupada. No, es porque sabemos que es peligroso debilitarse y usted necesita fortalecerse en el Señor. Por eso debe leer la Biblia usted. Por eso usted debe orar. Por eso debe revisar sus compromisos con el Señor. ¿Cómo viene la iglesia? La actitud con la que viene. ¿Qué actitudes toma usted? Los principios de la palabra de Dios. El confesar su pecado. Todo eso para que no le suceda lo de Sansón, se debilite. ¿Notaron que en los versículos que leímos, una y otra vez Sansón lo tenía claro? Luego de añadir Sansón las palabras: si me debilito, sigue, dice, seré como los hombres. Miremoslo una vez más. Capítulo 16, versículo 7. Miremos ahora la última parte de ese versículo. Versículo 7. Entonces me debilitaré. Y miren que Sansón lo sabía. Si me debilito, ¿qué sucede? Ah, no pasa nada. No, seré como cualquiera de los hombres. ¿Cuándo entenderá eso el cristiano?
Algunos lo citan quizá como una hazaña. Yo ya llevo 2 meses sin leer la Biblia. ¿Qué quiere que leemos el premio de los récords Guinness? Lo dicen como si fuera una hazaña. Yo ya llevaba como 20 días sin congregarme. Es una gran hazaña, ¿no? Bueno, y de mirar y de orar y de comunión con el Señor, sí ya llevaba como 2 meses que nada. ¿Cree usted que es una gran hazaña? Pobre del que piensa y habla así, porque no ha entendido el peligro en el que está. El peligro de que se le levante el viejo hombre. Y créame que esto no habla de sexo, porque a una mujer dice, bueno, eso es para los hombres. Su antigua naturaleza. Se le levante entonces a usted que me escucha como mujer, se le levante la vieja mujer que lleva, entonces, si quiere de esa manera. Qué peligroso, ¿no? Que se le levante la vieja mujer que tenía usted dentro. ¿Recuerda lo que usted era? Pues cuando se debilita no está muy lejos de volver a eso. De comenzar a parecerse, de comenzar a utilizar las formas. Pero como el cristiano a veces cae en la necedad de Sansón, cree que no pasa nada. Sansón entonces decía, si me debilito, mire que siempre que dice me debilito, soy como cualquiera de los hombres. Luego mire más adelante el versículo 11, vuelve y lo dice. Lo tuvo todo el tiempo claro, pero falló en aplicarlo y tomar los correctivos. Versículo 11. Al final dice, yo me debilitaré, y luego ¿qué dice? Y seré como cualquiera de los hombres. ¿Vieron? Siempre Sansón dijo, si me debilito, soy como cualquiera de los hombres. Luego en el versículo 17, otra vez, mire, todo el tiempo lo tuvo claro. Al final dice, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Peligroso, ¿no? ¿Le gustaría a usted volver a su antigua vida, parecerse a lo que era? Hay cristianos que batallan todavía con las mentiras. ¿Le gustaría a usted volver a ser el mentiroso que era quizá antes de ser salvo? Creo que el cristiano que tiene una relación correcta con Dios y la palabra debe huir de eso, ¿no? Aborrecer, no me gustaría ser como era antes. Pero sin embargo, aunque lo sabe, se debilita y no tiene en cuenta que debilitarse es volver a eso. Cuidado con debilitarse. ¿Está usted fortalecido en el Señor, como dijo Pablo? Y esto de fortalecerse en el Señor es todos los días. Porque todos los días usted será expuesto a situaciones, circunstancias y a su propia carne que intenta debilitarlo para que vuelva a lo de antes. ¿No es que la carne quiere lo de antes? Es la carne la que lo desanima. Esto no viene del Espíritu de Dios. Es la carne la que le pone excusas para que usted lea la Biblia. Es su carne la que le da pereza. No, esto no es de Dios. ¿Y cuál es el fin de eso? Su carne quiere, volvamos a lo de antes. ¿No ve que la Biblia habla de que la carne está viciada por el pecado? ¿Qué significa eso? Viene con conductas, normas que le gustaría otra vez. ¿O por qué cuando escucha algún tipo de música se le traen recuerdos? ¿Por qué? Porque la carne está viciada por el pecado. Cuidado, si me debilito, me vuelvo como cualquiera de los hombres. Pero es importante ahondar un poquito más en esta frase, ser como cualquiera de los hombres. Y menos mal que en el Nuevo Testamento la explica un poquito para que usted se dé cuenta. Pues dice, bueno, ¿y qué tiene de malo ser como los demás hombres? ¿Será, oiga, estamos haciendo discriminación, ser como demás de los hombres? Menos mal que la Biblia en el Nuevo Testamento nos aclara un poquito qué es ser como cualquiera de los hombres. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 11. Allí menciona, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Atención lo que va a decir. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Según el Nuevo Testamento, ser como los otros hombres es lo que dijo este hombre. Que aunque lo dijo en tono despectivo, creyéndose más justo que el otro, tenía razón. Ser como los otros hombres es, ¿qué tal ser ladrón? Quizá esa era lamentable la condición de alguien antes de ser salvo. A usted le gustaba ser ladrón, ¿no? Evadía impuestos. Lo mandaban a un mandado y se cogía las vueltas. Facturas ilegales en su negocio. Y así sucesivamente le gustaba algo y miraba y como no podía comprarlo se lo robaba. Ser como los demás hombres es ser ladrón. ¿Sí ve que sí es peligroso debilitarse? O llamémoslo en el lenguaje moderno hoy en día, un cleptómano. Quizá esa persona era de aquellos que le picaba, ¿cierto? Miraba algo que le gustaba y como no podía tenerlo, entonces le picaba y lo robaba. Si se debilita esa persona, ¿qué cree que va a pasar con él? Se volverá más honesto, ¿cierto? Eso está diciendo, menos mal el Nuevo Testamento explica qué es ser como los otros hombres. Lo que dijo Sansón, si me debilito como los otros hombres. Y aquí dice, ladrones, injustos y adúlteros. ¿Era usted un injusto? A todo el mundo calumniaba, difamaba. Esa es la razón por qué hay algunos metidos en la difamación, porque están débiles en su fe. Y eso es lo que hacen en el mundo. Chismoseaban, denigraban, escarnecían, eran orgullosos, prepotentes. Esa es evidencia de que estás débil, hermano. Fortalécete en el Señor. Oro. Porque esa era su forma. Usted era altivo en el mundo y sigue siendo altivo. ¿Qué cree? ¿Está muy fuerte en el Señor? Pues no, ¿cierto? Está débil. ¿Y qué tal el adúltero? Usted le echaba el adulterio quizá, ¿no? Antes de ser salvo. ¿Cree que si se debilita ya no va a querer pretendiendo mirando hacia otro lado?
¿Cree usted que si se debilita ya no va a pensar en una aventura con otra mujer o con otro hombre? Pero es que la gente no considera, ¿y qué tiene de malo que yo me debilite y me hablo con los demás hombres? Mire lo que dice la Biblia. Así que entonces, hermanos, por lo que vemos en la Biblia, es peligrosísimo debilitarse. Y si es peligroso, hermanos, hay que tomar correctivos. ¿Está usted débil en el Señor? Cuidado, está en un serio peligro. No quisiera estar en sus zapatos, es peligroso. Pobrecito de usted, si está débil, porque muy seguramente le va a pasar lo de Sansón. Una vez Sansón se debilitó, terminó, mire, mal. Engañado, terminó como esclavo, ciego y lo que es peor, en un acto, cierto, de venganza, pidió al Señor que le fortaleciera y ese fue un acto de suicidio. Se mató él junto con todos los demás filisteos, cuando estaban allí adorando a su dios Dagón, porque les había dado la victoria sobre su enemigo Sansón. Se reclinó sobre los pilares de la casa donde estaban reunidos y murió él con todos los filisteos. Tremendo, ¿no? Ser como los otros hombres, entonces, es lo que menciona Lucas 18:11. Quizá ladrón, quizá injusto, quizá adúltero, y ojalá tenga usted ese cuadro grabado en su cabeza. Acuérdese lo que usted era antes de ser salvo. Póngalo ahí en su mente. Diga, si yo me debilito, es que a mí me gustaba, ¿cierto? Me gustaba ser mal hablado, de malas palabras. Si se debilita, para allá va. Acuérdese, recapacite, revuelva el cassette y comprenda, hermanos, de que sí es peligroso debilitarse. Por eso es el fin de la iglesia, hermanos. Para eso es el fin de predicarle, enseñarle la Biblia. No es para traerle, entretenerle, para que pierda el tiempo, porque hay gente que piensa que es perder el tiempo. Es porque es preocupante que el cristiano se debilite. Si se debilita, está en un serio peligro. En esta tarde entonces, cada uno de ustedes que ha sido salvo debe considerar que el fortalecimiento en el Señor no solo es necesario, porque, óigalo bien, no solo es necesario, sino que además es urgente. ¿No comprende? Bueno, voy a mirar a ver, yo creo que sí es necesario, pero no es urgente, es urgente. Si usted está débil en el Señor, es urgente que haga un alto en el camino y que se fortalezca en el Señor. Es urgente. Esto para el salvo. Y para el no salvo, su fortaleza vendrá del Señor cuando usted conozca al Señor. Porque si no es el Señor de su vida, Pablo no dijo fortalezcas en Dios, dijo fortaleceos en el Señor. ¿Él es el Señor de su vida? Y créame que Él no es Señor de aquel que no ha sido salvo. Porque la salvación es señorío. Pablo dijo fortaleceos en el Señor. Primero usted asegúrese de que Él es el Señor de su vida mediante la experiencia de la salvación. Y luego ahí sí podrá trabajar y permitir que el Señor le fortalezca, que Él sea su fortaleza. Él no es fortaleza de aquel que no es salvo, porque no es su Señor. Es importante entonces usted en este día que mire que es urgente fortalecerse. Si no lo hacemos, hermanos, seguramente adoptaremos comportamientos de la antigua vida y seremos muy similares a los que no conocen a Dios. Dicho en el lenguaje de Sansón, como los otros hombres. Sansón era diferente, ¿no? Por su consagración, por el propósito de Dios, por el voto nazareo que tenía, era diferente a cualquiera. Pero en vista que se debilitó, terminó como cualquiera, ¿no? Arruinó su vida de una forma inmoral con mujeres. Terminó como la mayoría hace, ciego, arruinada su vida, su propósito, esclavo y casi en un acto de suicidio, porque no puede ser otra cosa. Muere él con los demás. Eso lo hace la gente, ¿cierto? Cualquiera. Se cumplió lo que dijo Sansón, ¿no? Lo supo, pero no hizo nada. Así que en esta tarde, usted lo sabe, ¿no? ¿Está usted débil? No creo que haya ningún insensato aquí en esta hora que diga la verdad. Es que como cristiano, como cristiana, estoy débil. Pero no creo que pase nada. Usted es responsable. Dios le advierte en este día. Dios le ha traído para hablarle y advertirle de que va por mal camino y que está usted en un peligro. Vuelva al Señor, fortalezcase en Él y en el poder de su fuerza. Mire, incline su cabeza delante del Señor. Usted sabe cómo está su condición espiritual delante de Dios. Quizá usted sea un débil en su fe. La prueba es esa, sus compromisos con el Señor. Usted echado en saco roto, sus deberes como cristiano. Y lo que es peor, usted dice, ya como que analizando mi vida, como que me estoy comportando como antes de ser salvo. Esa es una alarma en su vida. Si se debilita el cristiano, actuará como los demás hombres. Oremos. Señor, Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Hoy comprendemos, Señor, la gran responsabilidad que tenemos. Lo urgente, Señor, de tomar en cuenta lo que dice tu palabra en Efesios 6:10. Cuánto necesitamos ser fortalecidos en ti, en el poder de tu fuerza. Ayúdanos, Señor, a no andar de nuestro cristianismo de una manera débil. Cuando estamos debilitados somos expuestos, Señor, a tantas circunstancias, malas decisiones, incluso, Señor, actitudes mundanas, pecaminosas que te deshonran. Te ruego, Dios, que, por favor, obres en cada corazón de los que ha escuchado este mensaje. Que les ayude, Señor, a tomar esto en serio. Que sepan, Señor, que si están débiles en su fe, están en un peligro. Te ruego, Señor, por ellos. Ayúdanos, Señor, y que nuestro deseo en esta noche sea salir una vez más fortalecidos por ti de este servicio. Queremos ser fortalecidos, y esta fortaleza no está en nuestra habilidad, proviene de ti, de tu poder. Ayúdanos, Señor, y que retomemos, Señor,
esta fortaleza en ti. Y aquellos que han dejado sus compromisos para contigo, hoy lo retomen. Y aquellos, Señor, que han suspendido su comunión contigo, la retomen en este día. Bendice este tiempo, Señor, y obra en cada uno. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén.